Perfecto, entonces. Bueno, voy a volver a mandarles de vuelta el mail a todos con los links para los videos de YouTube y el programita. Y el gabinete, la medida puede ser eh, de 20-25 centímetros por 15 por 20 y de alto puede tener 8 centímetros aproximadamente. De ahí para arriba, o sea, cuanto más grande lo hagas, más funciones le vas a poder agregar en un futuro. Acordate que el banco que estábamos haciendo, eh, una de las cosas que tiene es que, por ejemplo, para los sistemas con mariposa motorizada, nosotros no estamos simulando la señal ni del pedal del acelerador ni de los potenciómetros de la mariposa. Sí, pues ya ahí tenemos 4 potenciómetros, 2 del acelerador y 2 de mariposa, y en nuestro banco había uno solo. Si el día de mañana vos querés con tu banco agregarle la función de poder simular a través de potenciómetros las señales de estos sensores, bueno, tenemos que agregar por lo menos 3 potenciómetros más, que bueno, en un gabinete más grande por supuesto que entrarían. ¿Sí? Así que bueno, eso depende del tamaño que ustedes quieran. Yo les voy a mostrar ahora un banco, lo que es un banco de pruebas profesional. ¿Sí? En una época lo fabricaba la gente de Cetronic. Esperen un segundito que se lo agarro y se los muestro. Ahí en el video, ven, este tiene gran cantidad de funciones. Cetronic fabricaba un aparato que se llamaba motor virtual y es el display que vemos acá. O sea, tiene un generador de señal de RPM del tipo inductivo y Hall digital incorporado, que es la única función, que se comanda con él, con este panel para cambiar el tipo de sensor, ¿sí? Hall, inductivo, de distribuidor, de volante, con diferentes cantidades de dientes, y cambiar el valor de RPM al que quiero hacer la prueba. Yo acá tengo ordenado lo que son las alimentaciones, lo que son las masas, ¿sí? Perdón, los comandos de relay. Estos serían masas. ¿Se ve más o menos? ¿Se ve aproximadamente lo que estoy mostrando? Y son todos pequeños LEDs. Y se le puso un pequeño terminal a cada uno para poder conectar un cable si yo quiero hacer una prueba externa o quiero colocar un multímetro o un osciloscopio. Tengo salidas de encendido, de inyectores. Y después tengo una serie de potenciómetros para emular lo que son las diferentes señales. Temperatura de agua, ¿sí? Temperatura de aire. Fíjense que este tiene gran cantidad de potenciómetros, es un poco más sofisticado, ¿sí? Pero por ejemplo este tampoco prueba los sistemas con acelerador electrónico. Digamos que, o sea, para lo básico alcanza y sobra el banco que nosotros vamos a armar, pero no quita la posibilidad del día de mañana ampliarlo más todavía. Incluso ese mismo banco, nosotros el día de mañana también lo queremos utilizar para probar computadoras de Common Rail. El Common Rail, por ejemplo, tiene, o sea, cada inyector no está conectado al positivo con un astero, sino que las dos puntas de bobina de un inyector inductivo de Common Rail van a la computadora. Hay una descarga de un capacitor que puede llegar a dar un pico de tensión que en muchos casos supera los 80 volts. ¿Sí? Esa tensión la genera la misma computadora de inyección. Pero en ese caso ya la configuración de nuestro banco tendría que ser diferente. Y ya no alcanzaría un LED para monitorear el funcionamiento del inyector. Habría que emular el valor de resistencia del inyector y la única forma de probar a ver si esa computadora está dando el pulso de inyección sería a través de mirar la señal en un osciloscopio.
Igualmente el Common Rail lo que tiene, o sea, vos fíjate, todos los Common Rail vienen con sistema inmovilizador. Por lo tanto, para hacer cualquier prueba en el banco de disparo de actuadores, sí o sí voy a tener que desbloquear de alguna forma la computadora de inyección, ¿sí? O desinmovilizarla, o pedir a la persona que me manda la computadora que me mande todo el resto del sistema inmovilizador, si es sencillo, si es una unidad de control electrónica individual, como para montarlo todo en el banco. Es bastante complicado. Pero aparte de mandarle la señal de desbloqueo del inmovilizador, nosotros vamos a tener que darle las masas de alimentaciones, que nuestro banco ya lo da, pero tenemos que agregar, sí o sí, aparte de la señal de RPM, la señal de sincronismo del sensor de fase. ¿Sí? En realidad, la mayoría de los sistemas Common Rail necesitan 3 señales para dar disparo de salida. Una es la señal de RPM, la otra es la señal de fase y la tercera, en algunos casos, es la señal del sensor de presión de gasoil. Hay computadoras de Common Rail que no disparan al pulso de inyección hasta que no se alcance un cierto valor de presión, porque acuérdense que en el Common Rail los inyectores siguen abriendo por presión, o sea, es necesaria la presión para que los inyectores abran, ¿sí? Por lo tanto, armarse un banco para Common Rail es un poquito más sofisticado, pero no quita que nuestro banco le podamos agregar esa función. Lo bueno de que lo fabricamos nosotros es que el día de mañana le queremos agregar más cosas y lo podemos ir haciendo. Con respecto a la generación de la señal de lo que es el sensor de RPM, ¿sí? Nosotros dijimos que se la tenemos que inyectar a la computadora de inyección para que me dé la salida, ¿no? O sea, le doy la masa, le doy la alimentación a la computadora de inyección, monitoreo con los LEDs la salida de inyectores, relay de bomba, luz de diagnóstico, y le tengo que inyectar la señal de RPM. Dijimos que podemos usar un programita, y ese programita a través de la placa de audio, de la salida de audio de la PC o de la notebook, me permite generar esa señal. A ver acá Luis, me estás preguntando en la Ranger, pasa que no hay pulso cuando no anda el regulador de presión. Correcto, exacto. O sea, si la computadora no detecta que hay el valor suficiente para la apertura mecánica del inyector, no da el pulso. Recién cuando obtiene un valor por ahí de 200 bares, recién empieza a dar el pulso de inyección. Bien. Veamos entonces, ¿qué es el programita este que les mandé? Bueno, los que no recibieron ahora, en un rato, cuando termino la clase de hoy, se los mando. La pantalla, o sea, cuando yo abro ese programa me voy a encontrar con esto, ¿sí? El programa se llama Crankwell Pulser. Este programa permite generar diferentes señales de sensores de RPM inductivos a través de la salida de audio o auricular de la PC. En la próxima pantalla dice que podemos elegir la cantidad de dientes de la rueda dentada. ¿Sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, lo que es Chevrolet, Peugeot, Renault, Fiat, utilizan generalmente hoy en día una rueda dentada tallada en el volante del motor o en la polea del cigüeñal de 60 dientes. Y en algunos casos le falta un diente o en otros casos le faltan 2 seguidos. Entonces, en el caso que vayamos a probar una computadora de esas, Bosch, Magneti Marelli, Delco, vamos a tener que decirle al programa, en el primer casillero blanco, la cantidad de dientes, o sea, 60. ¿Y cuántos le van a faltar? 1 o 2. ¿Sí? Recién ahí estamos tratando de armarle la señal. Dice, bueno, podemos elegir la cantidad de dientes de la rueda dentada, la cantidad que faltan de la misma, 1 o 2, la velocidad a la que comienza la señal, la velocidad de RPM, ¿no? O sea, yo voy a generar un archivo de audio, que en vez de mandárselo a un parlante, se lo voy a mandar a la computadora, porque lo que recibe un parlante son pulsos eléctricos de la señal que se está emitiendo. Si la señal que se está emitiendo es
con una forma de onda igual a la de un sensor de RPM, bueno, estaría inyectando eso a la computadora de inyección. En el cuarto casillero en blanco, a ver si lo podemos marcar acá. Acá estamos. Dice lower RPM. Ahí vamos Liz, con esa pregunta. Ahí yo pongo el valor de RPM que quiero que empiece a generar. Normalmente cuando nosotros vamos a hacer la prueba en el banco, va a depender por supuesto de la falla que tenga, ¿sí? Si es que falta un pulso de inyector, si falta uno o dos pulsos de bobina, si no pega el relay de bomba, si no prende el electroventilador, si la computadora no hace absolutamente nada. Pero siempre en el banco, para hacer cualquiera de todas estas pruebas, nosotros vamos a tener que darle las masas, alimentación de la computadora y la señal de RPM y monitorear las salidas. Entonces lo que se va a hacer acá es donde dice lower RPM, es poner el valor del régimen que puede ser el de ralentí, 800, 850 RPM, y donde dice upper, que sería el valor máximo de RPM que va a generar esto, también lo dejo en el mismo valor, para que la velocidad sea constante. Ahí, si ustedes llegan a observar en esta pantalla, es como que está seteado que se genere una señal de RPM que arranque en 800 y termine en 5000. O sea, lo que va a hacer cuando genere esta señal es una aceleración de 800 RPM a 5000. Que para nuestra prueba en el banco no haría falta. Entonces lo que voy a hacer es dejar el valor bajo en 800, 850, y el valor superior también en 800 o 850. Entonces me va a dar una señal constante de RPM. Y a partir de ahí empezar a hacer comprobaciones, hacer mediciones y verificar qué señal de salida me falta de acuerdo al problema que tenga, ¿no? Aparte de setear la cantidad de dientes que tiene, la cantidad de dientes que le falta a la rueda dentada, el régimen o el rango de régimen al cual voy a generar la señal, hay una parte que dice sample rate, que es para darle la calidad de audio, ¿sí? O sea, la calidad de audio. Cuanto mejor sea la calidad de audio, mejor va a estar dibujada la señal de RPM y más va a estar aceptada por la computadora de inyección, ¿sí? Que estaría, que estamos hablando, acá en esta posición. Y la última ventana blanca que tenemos ahí habla del tiempo, ¿sí? El tiempo de grabación, runtime, es la cantidad de segundos que se va a grabar esa señal. O sea, cuando yo la reproduzco con un reproductor de audio de la PC, la duración de ese audio va a ser de 6 segundos. Si yo se lo inyecto a una computadora, van a ser justamente esos 6 segundos. Una vez que yo tengo seteado la cantidad de dientes, el diente que le falta, el régimen al cual voy a generar la señal, la calidad, ahí dice 44100, bueno, esa es una buena calidad, generalmente se la dejan eso, y cantidad de segundos lo puedo dejar en 6. A partir de ahí se me habilitan, hay un botón que dice generar WAV file. Archivo WAV es un archivo de audio que se genera en el Windows, ¿sí? Así como está el MP3, antiguamente estaba el WAV. O sea, lo puedo reproducir con un reproductor de audio de Windows o lo puedo reproducir con este mismo programa. Cuando yo apreté en generar el archivo WAV, lo que voy a tener es que se me habilitan a su vez 3 botones abajo de todo. O sea, generar significa que me va a guardar el archivo en la PC, donde me va a pedir que le ponga un nombre. Si yo puse, como acá en este ejemplo, dice 36 dientes y le falta uno, que es el caso de Ford, lo que voy a poner como nombre de archivo es justamente eso. O sea, que va a ser, qué sé yo, pongo sensor o señal RPM Ford.
y le pongo por ahí el régimen al cual la generé. Supongo que yo lo que había puesto en 850 RPM. ¿Se va entendiendo cómo se usa el programa? ¿Sí? Entonces yo, una vez que tengo ese archivo, lo guardé en la PC y me quedó guardado como un archivo de audio. Después, en vez de conectarlo a un parlante, pues escucho un parlante, voy a escuchar una emisión de un sonido generalmente agudo. Así que va a variar si varían las RPM de motor. Una vez que guardé el archivo, se me habilitan tres botones abajo. Uno que dice Play, Wave, File Once, que significa reproducir una sola vez. O sea, si yo aprieto ahí, se va a reproducir el sonido, ¿sí? Se va a emitir la señal del sensor de RPM que yo tengo que inyectar a la computadora de inyección durante el tiempo que yo puse en runtime, ¿sí? En este caso 6 segundos. A los 6 segundos se corta. Ahora, si yo tengo que hacer una prueba donde tengo que estar generando la señal de RPM constantemente, en vez de 6 segundos, le puedo poner, o sea, yo ya lo grabé el archivo como 6 segundos, pero utilizando el botón del medio, el que dice Play Wave in Log, ¿sí? Me permite que cuando pasan esos 6 segundos volver a reproducirlos nuevamente, y así constantemente. Cuando yo lo quiera detener, la reproducción, porque por ahí encontré la falla, subamos a la computadora, no hacía nada. Le di las más alimentaciones, monitoreo las salidas con LED y resistencias, le doy la señal de RPM y la computadora no hace nada. Me pongo a trabajar con un tester y empiezo a buscar dentro de la placa a ver si, por ejemplo, la memoria principal tiene los 5 voltios. Empiezo a buscar 5 voltios, no los tiene. Ahí hago una comprobación a ver cuál es el integrado regulador de voltaje a 5 voltios. Supongamos que lo encontramos. Así que eso se hace, eso lo vamos a ir viendo después, ¿no? Se hace desconectando la alimentación. Y una vez que yo sé que, por ejemplo, la pata número 9 de la memoria es la alimentación de 5 voltios, empiezo a buscar continuidad con los otros integrados. Cuando encuentre un integrado que tiene continuidad con esa pata 9 de nuestra memoria, ahí yo vuelvo a alimentar la placa y verifico si es integrado, que puede tener diferentes formas, ¿sí? Por eso lo tengo que buscar así. Recibe 12 volts también, porque para que sea un regulador de voltaje tiene que tener la alimentación de 12 volts, tiene que tener masa y la salida de 5 voltios, que a veces tiene más de una salida de 5 voltios, es integrado. Así lo localizo. Entonces, si yo veo que no están los 5 voltios, llego hasta el regulador de tensión y veo que le están llegando los 12 volts, le está llegando la masa, pero no salen los 5 volts, yo sé que el problema está en el regulador de tensión. Entonces, bueno, vuelvo a sacar la alimentación al banco, desueldo ese integrado, le coloco otro regulador de tensión, si consigo el mismo mejor, y si no tendremos que poner algún reemplazo o alguno genérico, por ejemplo el integrado que se llama 7805, es un regulador de voltaje que se usa mucho en electrónica, ¿sí? Que lo podría llegar a reemplazar a este integrado. Entonces, le hacemos el reemplazo, y una vez que lo reemplazamos, volvemos a la alimentación y ahí tendría que empezar a generar de vuelta la computadora. Y veo que constantemente al darle el pulso de señal de RPM, la computadora me entrega permanentemente el pulso de inyección, el pulso de encendido, pego el relay de bomba, que es el monitoreo que se hace. Entonces es una prueba rápida para una computadora que no hacía absolutamente nada. Si faltan los 5 volts de alimentación a la placa interna, a los componentes principales, a la memoria, al microprocesador y a otros integrados periféricos, entonces lo que vamos a ver es que justamente no hace nada. Le damos los 5 volts, aparece todo, es una falla común, ¿sí? Entonces este programita nos va a permitir hacer esa prueba dejando permanentemente la generación de señal de RPM. Una vez que solucionamos el problema o encontramos la falla, ponemos el tercer botón, dice Stop, Stop Playing Wave, y esto va a detener la reproducción. Es bastante sencillo. Ahora vamos a llevarlo a la señal sincronizada. A ver, la próxima dice justamente lo que viene a continuación. Hay un botón o una ventanita que dice CamSync Select. Ahí lo puse, lo marqué con una flecha azul. Esto es por si yo quiero sincronizar, o sea, aparte de darle a la computadora
la señal de RPM, darle la señal de fase. Sincronizada, por supuesto. Pero para la mayoría de las computadoras de inyección de autos nafteros no hace falta. ¿Sí? Esto por ahí, el sincronismo sí se lo tengo que dar en el caso de los common rail. Common rail o inyector bomba, sí, le voy a tener que dar un sincronismo. Pero para los nafteros prácticamente no. Son muy pocos los vehículos que necesitan la señal del sensor de fase para poder generar las señales de salida. En algunos vehículos que pasa esto de que si no le das la señal de fase no dispara o dispara muy asincrónica la inyección o el pulso de encendido, es en los Chrysler, ¿sí? En los Chrysler viejos principalmente. O sea, si está ausente esta señal puede incluso hasta no generarla. Pero para el resto del vehículo no hace falta sincronizar la señal de fase. ¿Correcto? Entonces acá, en el texto que tenemos acá en la pantalla, dice que la función CAMSINSELECT es para configurar en el segundo canal de audio estéreo, porque nosotros cuando conectamos el plug de un auricular a la PC o de unos parlantes, tiene salida estéreo. O sea, tengo tres contactos en el plug. Un contacto que es el común de los dos, que sería como la masa, y después el contacto de la punta sería el canal, yo no me acuerdo, pero supongamos que es el canal derecho, y el contacto que estaría en el medio del plug sería el canal izquierdo. Por lo tanto, yo puedo reproducir dos señales a la vez. En un canal puedo reproducir la señal de RPM y en el otro canal la señal de fase. Y si este programita me permite por las dos salidas de audio generar una y una, bueno, le puedo entonces hacer una señal que tenga ese sincronismo. ¿Sí? Para eso sirve. Bueno, acá entonces, para configurar en el segundo canal de audio estéreo, la señal del sensor de fase. No es necesaria para las computadoras de inyección electrónica de vehículos nafteros. ¿Sí? Para la mayoría, el 99,9% no haría falta. Para los vehículos common rail e inyector bomba es necesaria, pero también habrá que emular la señal de presión de gasoil en el common rail para habilitar el pulso de inyectores. En algunas computadoras tengo que hacer eso. O sea, después vamos a hablar de common rail. Nosotros vamos a dedicarnos principalmente a lo que son computadoras de autos nafteros. ¿Sí? Después vamos a hablar de common rail también, que también tienen algunas fallas particulares, ¿no? Bien. A ver qué tenemos a continuación. Acá hay un pequeño esquemita eléctrico. ¿Lo están viendo? Que es el conexionado con el plug, con el conector que va a ir a la PC. Perfecto. Bueno, fíjense que acá yo tengo un par de componentes electrónicos o eléctricos. Tengo un transistor, tengo un bobinado y tengo una resistencia de 1K, que esa resistencia de 1K está conectada a una fuente de 5 volts. El circuito de abajo, el que está el transistor, la masa, la resistencia, ¿sí? Y tiene el cable verde hacia el plug, todo ese circuito es para generar la señal de sensor de fase. Yo acá aprovecho el segundo canal de audio estéreo para excitar la base de un transistor que va a conmutar masa, ¿sí? Pulsos de masa, a un circuito que tiene una tensión de 5 voltios a través de una resistencia de 1000 ohms, de 1K. O sea, si yo quiero generar la señal de fase, tengo que agregar todo el circuito de abajo. Si no quiero generar la señal de fase, que yo por ejemplo en mi banco yo no lo tengo armado, no hace falta todo ese circuito. El transistor, si vos en un circuito a un transistor tenés que hacer que saque masa de un lado para dársela a otro, por ejemplo, el transistor que maneja un inyector, el inyector trabaja con pulsos de masa. Los pulsos de masa los tiene que conmutar de algún lado, entonces tiene ese transistor de potencia para el inyector, tiene una masa de entrada y cuando conmuta da una masa en la salida. ¿Qué lo hace conmutar? Bueno, lo hace conmutar
un pequeño voltaje en el tercer terminal que se llama base. O sea, cuando vos le das una pequeña tensión a la base, el transistor entrega masa, o sea, toma masa de un terminal y se lo entrega por la otra. Es un conmutador, ¿tá? Acá estaría actuando como conmutador. O sea, lo que me estaría generando la placa de sonido serían pulsos positivos para energizar la base, ya que lo que tiene que hacer este transistor es dar masa a la señal de sincronismo del sensor de fase a la computadora de inyección. Si yo no pongo una resistencia de 1K y una fuente de 5 voltios, la señal de fase no llegaría en algunos casos a la computadora de inyección, porque lo que estaría pasando es que este circuito me estaría dando pulsos de masa a un cable conectado a la computadora de inyección que no tiene voltaje. Entonces, si no hay voltaje, ¿sí? Que si yo pongo un tester en un circuito que no hay voltaje, ¿qué voltaje me marca? Si yo agarro un tester y coloco a medir voltaje en un circuito donde no hay voltaje, pongo el negativo del tester en el negativo de batería y el positivo del tester en un circuito, en un cable que no hay voltaje. ¿Qué valor me da el tester? ¿Me van siguiendo? 0 volt. Ahora, si yo pongo el tester en el negativo de batería y toco un cable que tiene masa, ¿qué valor de voltaje me muestra el tester? ¿Quién me contesta? O sea, tengo el negativo del tester en masa y el positivo del tester en un cable que tiene masa. ¿Qué me va a mostrar? También 0 volt. O sea, que quiere decir que la electrónica, en este caso, no puede diferenciar la ausencia de masa, ¿sí?, con la presencia de masa en un circuito de este tipo. O sea, lo que va a hacer el transistor este es dar pulso de masa y la computadora de inyección va a leer 0 volt. Y cuando le saque el pulso de masa, si no tuviera estos 5 volts pasando por una resistencia de 1K, tendría 0 volt también. O sea, sería 0 volt del pulso de masa, 0 volt de ausencia de alimentación. ¿Sí? Ausencia de corriente. O sea, va a ser 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt. No hay señal. Entonces, para que exista una diferencia entre el pulso de masa y la ausencia del pulso de masa, se tiene que levantar la tensión en el cable de señal. ¿Sí? Fíjense que hasta un sensor de temperatura de agua, la computadora, está bien, un sensor de temperatura de agua es un termistor, cambia su resistencia eléctrica de acuerdo a la temperatura a la que está expuesto. Pero la computadora no recibe un cambio de resistencia eléctrica. Para poder saber qué temperatura hay, tiene que mandar un voltaje a ese sensor, ¿sí?, que es una resistencia, que del otro lado va a estar puesta masa. Si la resistencia es muy alta, ese voltaje se mantiene alto también porque hay mucha resistencia con respecto a masa. Pero a medida que va calentando, porque la mayoría de estos sensores son del tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, a medida que aumenta la temperatura, baja la resistencia. Si baja la resistencia, va poniendo esa alimentación cada vez más en corto masa. Por lo tanto, se va a ir cayendo la tensión. Lo que lee la computadora en sí es un cambio de voltaje. Si la computadora no le diera ese voltaje al sensor de temperatura, jamás se podría dar cuenta qué temperatura hay por más que el sensor cambie su resistencia. ¿Está? Entonces, para poder medir señales eléctricas, es necesario que esa señal disponga de un voltaje que nosotros podemos llamar voltaje de referencia.
No hay que confundir porque muchas veces en los esquemas eléctricos o en explicaciones en libros, el voltaje de referencia se lo llama a la alimentación de los sensores, a los 5 volts de alimentación de los sensores. Un TPS, por ejemplo, tiene masa, 5 volts y señal. ¿Sí? El tema de los 5 volts de alimentación son de alimentación. Nosotros, y ahí lo llaman como señal de referencia. Nosotros lo vamos a llamar alimentación o voltaje de referencia al que se coloca el cable de señal para que se pueda diferenciar la ausencia o la presencia de un pulso de masa o la ausencia o presencia de un voltaje residual producido por una resistencia variable como es un sensor de temperatura. En el caso del sensor de fase, yo al darle 5 volts a través de una resistencia de 1K, yo ya, si no hay pulso de masa por parte del transistor, voy a tener 5 volts. Cuando se aparezca el pulso de masa, esos 5 volts se van a cero. Entonces ahí tengo una señal de onda cuadrada generada como emulación de la señal del sensor de fase. Entonces, y la tengo que hacer pasar por una resistencia de 1K, de 1000 ohms, porque si no haría un corto directo. Los 5 volts que yo le estoy inyectando a ese cable tienen que ser débiles, porque la única intención es que haya una elevación de voltaje para poder identificar la presencia o ausencia del pulso de masa. Entonces, si yo pongo una resistencia en serie a ese circuito, ¿sí? Bueno, acá estaría, digamos, estaríamos colgándonos de ese cable. Yo logro tener en la línea de la señal, en este caso del cable de sensor de fase, un voltaje débil. Son 5 voltios mientras no haya pulso, y cuando aparezca el pulso de masa, que es proveniente del transistor, se vaya a 0 voltios. Es para eso. ¿Está? Normalmente, o sea, esos 5 voltios, teóricamente la computadora los tiene que dar. ¿Correcto? O sea, yo cuando alimento a una computadora de inyección, le doy las masas y alimentaciones, automáticamente se alimentan los circuitos internos y aparecen, por el retorno del cable del sensor de fase, esos 5 voltios en el cable de señal. Pero son débiles, si yo los plancho a masa se va a 0 volt y no hay consumo. El consumo eléctrico es muy bajo. O sea, eso de poner una resistencia de 1K a 5 voltios es relativo. Porque fíjense que yo puedo cometer un error ahí. ¿Sí? Supongamos que el problema, o sea, tengo un auto donde me figura que el problema es el sensor de fase. Si pongo el escáner me habla del sensor de fase, el sensor de fase. Generalmente cuando falla el sensor de fase, por estrategias que tiene la computadora, no hay una falla de funcionamiento. En algunos casos puede ser que tenga un poquito más de exceso de consumo, porque en algunas computadoras cuando no detectan la fase de motor, no anda el sensor de fase, quedan dando en forma de agrupos los inyectores en vez de funcionar en forma secuencial, por el orden de apertura de las válvulas de admisión. Eso puede generar un pequeño consumo de combustible mayor al normal. Pero bueno, supongamos que simplemente o puede pasar que se nos prenda solamente la luz de diagnóstico, ponemos el escáner y aparece el sensor de fase. Chequeo la señal con un osciloscopio y veo que siempre está, o sea, no hay señal, siempre está en 0 volt. Entonces digo, está siempre en 0 volt, es el sensor de fase el problema. Cambio el sensor de fase y va a seguir igual, porque lo que está faltando es la alimentación de retorno en el cable de señal. Y esa alimentación proviene de adentro de la computadora, donde dentro de la computadora voy a tener el mismo circuito que tengo acá. ¿Está? O sea, esto que yo tengo acá, ahí marcado de vuelta con una flecha celeste, eso estaría dentro de la computadora. ¿Está? O sea, es como decir que la computadora empezaría acá. ¿Se va viendo lo que voy dibujando? Perfecto.
Ahí Daniel, vos me estabas hablando del sensor de temperatura que dice cambia el voltaje de acuerdo al cambio de resistencia. Exacto. ¿Está? O sea, vos fíjate que en un sensor de temperatura tenés dos extremos. Vos, si desconectás la ficha del sensor de temperatura, puesto el contacto, y medís con un test entre los dos terminales, tenés un voltaje muy cercano a los 5 voltios. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión, no está la resistencia que generaría el sensor. Si vos pones en corto esos dos cables, esos dos terminales de la ficha, que va hacia la instalación, hacia la parte de la computadora, desaparecen los 5 voltios. Serían los dos extremos. O sea, si la resistencia es infinita, tengo un voltaje alto. Si la resistencia es 0 voltios, cortocircuito, el voltaje es bajo, es 0 voltios. Lo que hace el sensor es manejar los valores de voltaje de señal dentro de esos dos rangos, desde el infinito a el corto perfecto. Por supuesto, eso es teoría, no llega a ninguna de las dos condiciones, sino que trabaja en un cierto rango. Y esa señal sí es analógica, Juan. ¿Está? En el caso del sensor de temperatura de agua o de temperatura de aire, a esa señal se la llama señal analógica porque tiene en diferentes tiempos, tiene diferentes niveles de tensión. Llamamos señal digital cuando solamente tenemos dos niveles de tensión. Por ejemplo, lo que estamos hablando del sensor de fase. ¿Sí? El sensor de fase está generando una señal digital. ¿Bien? Bueno, entonces, quiere decir que ya de por sí, cuando yo a una computadora de inyección le dé alimentación y masa, si su sensor de fase es una señal digital, es un sensor Hall, como pasa con algunos Fiat, yo voy a tener que tener en la salida del cable de señal un voltaje. Y el sensor Hall lo único que hace es dar pulsos de masa. ¿Está? Lo mismo pasa para los sensores Hall de distribuidor. Si agarramos un Volkswagen Golf viejo con una computadora TEMIC o Digifan de 25 terminales o de 45, o agarramos un Polo o un Gol con computadora Marelli 1ABB o 1ABP, todos esos vehículos funcionaban con un distribuidor Hall. La prueba que se hace es generalmente para saber si el sensor Hall genera es con una punta lógica. Yo pongo una punta lógica en el cable de señal, le doy arranque y veo si se conmutan los dos LED, de rojo a verde permanentemente. Pero fíjense, estamos hablando de una conmutación del LED rojo, que es presencia de un voltaje de batería, con el LED verde, que es presencia del pulso de masa. Eso es lo que tiene que pasar. El sensor Hall, o sea, tiene una alimentación de 12 voltios, tiene una masa y el cable de señal que viene desde la EQ. En ese cable de señal que viene desde la EQ es donde tiene que estar el voltaje de retorno. En este caso sería un voltaje de 12 voltios. O sea, dentro de la computadora también va a haber una resistencia, van a llegar 12 volts, pasan por la resistencia y se eleva la tensión en el cable de señal. Porque lo único que hace el Hall es generar el pulso de masa, el pulso positivo no lo genera el Hall. Si estuviera ausente el voltaje de retorno de la computadora en el cable de señal, el auto tampoco arrancaría. Una vez me pasó con, bueno, son autos viejos ya, pero bueno, vale la explicación. Me tocó un Volkswagen Pointer que no arrancaba, ¿sí? O sea, no había chispa, no había pulso de inyección, no arrancaba. Lo que hice fue poner la punta lógica en el cable de señal del distribuidor, a ver si el Hall generaba, y cuando pongo la punta lógica, le doy arranque y el auto arranca. Desconecto la punta lógica y el auto sigue en marcha. Dije, bueno, por ahí el problema era que había un falso contacto en el terminal entre el distribuidor y la ficha que va hacia la instalación eléctrica. Al poner la punta lógica desde atrás del conector de donde sale el cable, si yo generalmente las conexiones que hago para hacer mediciones sobre el auto
no pincho cables, sino que con todo conectado, por ahí con una aguja, o en este caso con la misma punta lógica, meterme por detrás del conector, ¿sí? Paralelo al cable, hasta tocar el terminal interno dentro del conector. Así no daño nada de la instalación, ¿no? Nada de ir pelando cables y esas cosas, pues generan otros tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, cuando puse la punta lógica, empujé mejor al terminal contra la ficha del distribuidor y se puso en buen contacto. Entonces, cuando le di arranque, arrancó, sacó la punta lógica, sigue en marcha, dije, bueno, era eso. Por las dudas, bueno, paro el motor, desconecto la ficha, limpio los terminales, los cierro, lo vuelvo a conectar, le doy arranque y no arranca. Pongo la punta lógica y otra vez arrancó. Saco la punta lógica y se mantiene en marcha. ¿Sí? O sea, la solución hubiera sido dejarle la punta lógica y que se vaya con la lucecita prendiendo y apagando por todos lados. Pero en realidad, lo que estaba pasando es que la punta lógica básica que se usa para hacer estas comprobaciones es una punta que tiene un voltaje de 6 volts en la punta de medición de muy bajo valor de amperaje, muy poca fuerza, muy poca corriente, ¿correcto? Entonces cuando yo la conectaba al cable de señal le elevaba la tensión. La computadora al elevarle la tensión es como ponerle acá la resistencia de un K con una alimentación, ¿sí? Entonces se elevaba la tensión en el cable de señal y era interpretada por la computadora. Cuando yo sacaba la punta lógica, se caía el voltaje, ¿sí? Pero quedaba un voltaje residual. O sea, la computadora no es que no estaba dando voltaje, ¿sí? Que yo lo estaba inyectando a través de la punta lógica, sino que quedaba un voltaje. El tema es que en el momento de arranque ese voltaje era muy pequeño y no permitía el arranque del motor, no era reconocido por la computadora de inyección. Pero cuando el auto arrancó y se mantenía en marcha, ese voltaje era un poquito más alto y permitía que el motor se mantenga en marcha. O sea, el problema estaba en el circuito de alimentación de retorno en el cable de señal del sensor del distribuidor. Ese era el problema. Así que bueno, se solucionó eso, que generalmente, o sea, se verifica, generalmente puede ser, en este caso era suciedad en el terminal de la ficha de la computadora. Estaba sulfatado y daba una señal muy débil. Pero puede ser también la resistencia interna que tenga la computadora, o puede ser la alimentación en el circuito de alimentación, por ahí esa alimentación de 12 volts del distribuidor dentro de la computadora va a otros lados y se puso en corto en otro lado y se desaparecieron esos 12 voltios que por ahí pasaban por un diodo. Entonces se quemó el diodo, no hay más 12 volts, se cayó la tensión en la línea y el auto no va a arrancar. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Esas cosas hay que observarlas. Fíjense que hay muchas cosas de diagnóstico hay que hacerlas sobre vehículo. ¿Sí? Si yo tengo, supongamos que en mi banco de prueba, yo tengo que emular la señal de Hall para activar una computadora 1ABP de un polo. Y en mi banco yo ya le estoy inyectando el cable de señal a través de una resistencia alta los 12 voltios. Por ahí en el banco, cuando yo le doy la señal de RPM, ¿sí? Funciona, pero la pongo en el auto, la computadora, y no hace nada. ¿Por qué? Porque en el banco yo le estoy elevando la tensión al cable de señal. Y en el auto, que tendría que ser la misma computadora que salga por el cable de señal un retorno de tensión, no lo está haciendo. Entonces quiere decir que nuestro banco en ese caso estaría mal diseñado, no tendría que tener una alimentación. Sino que esa alimentación, que no es una alimentación, sino es un voltaje de referencia de muy bajo amperaje, porque pasa por esa resistencia en serie, lo tendría que estar dando la computadora y no lo está dando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si muchas veces puede pasarnos que en nuestro banco de prueba la computadora anda, pero en el auto no anda. Bueno, una de las cosas que pasa tiene que ver con eso. Yo acá, en este circuito, yo pondría esa elevación de tensión a 5 voltios en el cable de señal, pero la conmutaría con un interruptor. Cosa de que, bueno, teóricamente la computadora es la que me tiene que dar esos 5 volts por el cable de señal. Entonces yo corto esos 5 volts de mi circuito. ¿Sí? Cuando, si veo que
no llega la señal, me sigue, o sea, conecto el escáner al banco y me sigue diciendo que sigue fallando la señal de fase, por ahí yo le inyecto estos 5 volts con un interruptor y ahí desaparece el código de falla. Lo borro y no aparece más. Entonces, bueno, el problema no es el sensor de fase. El problema es la computadora. Está faltando esa alimentación de retorno. Bueno, eso con respecto al sensor de fase, que generalmente no lo vamos a utilizar. Si el día de mañana se quieren hacer un banco más sofisticado, lo pueden hacer. El transistor que se usa, que ahí en ese esquemita no estaba, yo se los agregué abajo, es un BC548, es un transistor de conmutación, que a este tipo de transistor se lo llama NPN. Hay dos tipos, PNP y NPN. NPN se llama cuando es negativo, positivo, negativo. O sea, el emisor y colector, el que emite y el que colecta algo, en este caso masa, son justamente masa. Y la base es positiva. Entonces, negativo colector, positivo base, negativo emisor. A ese transistor se lo llama NPN. ¿Sí? Como acá yo lo que tengo que hacer es emular una señal de pulsos de masa, entonces tiene que ser un transistor que la base sea energizada con un pequeño pulso positivo y que robe masa de un lado para darle masa al cable de señal. Ahí, Daniel, vos me estás preguntando cómo medimos la señal de retorno a la computadora. Es muy sencillo, con un tester. O sea, cuando yo ya alimento a la computadora, yo por varios terminales voy a tener que tener un retorno de tensión. Pasa con los sensores de temperatura, por supuesto los sensores de temperatura tendría que tener desconectados. Pasa en el sensor de fase, pasa en el sensor Hall del distribuidor, siempre y cuando no haya un módulo de encendido que sea el encargado de dar los 12 volts en el cable de señal. Las computadoras CS4, que son computadoras como esta, ¿ver? ¿Sí? De Ford y de Volkswagen viejo, Roll, Pointer. Estas computadoras trabajaban con un distribuidor Hall. La señal del Hall venía a la computadora del distribuidor, la computadora modificaba el avance y se lo mandaba a un módulo de encendido. Pero ese módulo de encendido también recibía la señal del Hall directa del distribuidor. Y los 5 volts en esas computadoras CS4 las daba el módulo de encendido. ¿Sí? O sea, no había un retorno de tensión en el cable de señal del distribuidor Hall en la computadora. Si no era el módulo de encendido. El módulo de encendido podría estar fallando y generar el no arranque de motor. Acá me decís, bueno, ¿cómo medimos el retorno? Entonces, con un tester, al darle masa de alimentación a la computadora, en este caso que estamos hablando del sensor de fase, buscamos cuál es el terminal, supongamos que es el terminal número 27, y conecto el negativo del tester al negativo de la fuente de nuestro banco de prueba y el positivo al pin 27, que tengo que tener un voltaje. ¿Sí? Si la altura de la señal es de 5 voltios, el voltaje que voy a tener en esa línea constante van a ser 5 voltios. Si la altura de la señal es de 12, voy a tener 12 voltios. Igualmente, yo he hecho algunos experimentos para ver qué pasa si en vez, supongamos que es un efecto Hall que tiene que funcionar con una altura de 12 voltios. O sea, 12 voltios masa, 12 voltios masa. ¿Qué pasa si en vez de 12 yo le pongo 10? Bueno, la computadora lo sigue interpretando. ¿Qué pasa si en vez de 10 le pongo 8 voltios? Supongamos que tengo la posibilidad de modificar la amplitud, el voltaje al alto de la señal. Cuando yo la veo con osciloscopio, por ejemplo, se la llama amplitud. ¿Qué pasa si yo lo achico más, de 8, lo achico a 6, lo achico a 5? Yo lo achiqué a 3,5 y la computadora lo seguía interpretando. O sea, que tenga 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, es lo mismo. Pero hay un tope mínimo, que es justamente esos 3,5 volts. En las computadoras CS4, si yo bajaba la tensión, ¿cómo bajaba la tensión? Agarraba el circuito donde se le estaba inyectando los 12 voltios, el cable de señal del Hall, yo le puse un potenciómetro conectado
o sea, una pata conectado al cable de señal y otra pata, la pata por ejemplo un extremo al cable de señal, el cable del medio del potenciómetro que tiene tres terminales, a masa. Entonces al girar la perilla voy poniendo en corto cada vez más a masa el cable de señal. Por lo tanto voy a ir planchando el voltaje este residual. Entonces si estaba en 12 lo pongo en 8, en 7, en 6, en 5, moviendo la perilla del potenciómetro. Cuando yo llego a 3,5 el auto se mantenía en marcha. Cuando bajaba un poquito más el auto se paraba. Ahora si lo dejaba en 3,5 y le daba arranque no arrancaba. Lo tenía que poner en 3,8 volts para que el auto arranque. Pero en realidad lo que quiero llegar es que si hay 12 volts, 10, 8, 6, 5 voltios, para la computadora lo mismo. Lo que sí que no es normal. Si el circuito funciona con 12 y me encuentro que tengo un retorno de tensión de 5, es porque algo está pasando. Que no esté la falla presente, o sea que no se genera una falla, no quiere decir que esté bien el circuito. Debería haber 12 voltios. Si no hay, puede haber sulfato, esta resistencia se puede haber sobrecalentado, que es rarísimo, pero bueno, puede pasar. Esté dañada esa resistencia, esté dañada la fuente que está dando la alimentación a este cable de retorno. ¿Sí? Pero es así como podríamos probarlo. Y si vamos a la otra parte del circuito del plug, sí que está el cable azul, fíjense que lo que se colocó es un transformador, ¿sí? Ese transformador es un adaptador de impedancia. ¿Adaptador de impedancia qué es? O sea, la placa de audio de la PC está preparada para trabajar con una salida a parlantes que pueden tener 4 u 8 ohms. La impedancia de esos parlantes son 4 u 8 ohms. Pero cuando nosotros lo queremos conectar emulando la señal de un sensor de RPM, un sensor de RPM puede tener, en el caso de Renault, de muchos Renault tiene 200 ohms, los Renault viejos. La otra mayoría de los sensores de RPM inductivo tienen 800 a 1000 ohms. Quiere decir que los valores de resistencia son diferentes, las impedancias son diferentes. ¿Sí? Para que entiendan el concepto de impedancia, es como decir, tiene algo que ver con la resistencia del circuito electrónico. Fíjense una cosa, generalmente nosotros tenemos en un circuito eléctrico diferentes parámetros que podemos medir. Podemos medir en un circuito el voltaje de alimentación, podemos medir el amperaje o la intensidad, que es lo mismo, y podemos medir la resistencia del circuito. Si yo tengo un circuito simple, a ver, vamos a ver si podemos dibujar más o menos algo que se aproxime a un circuito sencillo. Supongamos que tengo una lamparita nada más, conectada a una batería. ¿Sí? Yo acá tengo, si pongo un tester, lo pongo en voltaje, y agarro los dos cables. Vamos a agarrar el cable rojo y lo ponemos al positivo batería, y al cable negro lo ponemos al negativo batería. ¿Se va viendo lo que dibujo? Yo ahí tengo la indicación del voltaje de la fuente, ¿sí? Los famosos 12 voltios. Si yo desconecto la lamparita y pongo el selector del tester en resistencia,
puedo saber el valor de resistencia de la lamparita. Supongamos que esa lamparita tiene una resistencia de 0,5 ohms. Entonces ya tengo dos parámetros. Tengo que el voltaje es igual a 12 voltios. Y la resistencia es igual a 0,5 ohms. Está la famosa ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la intensidad, al amperaje, por la resistencia. Si yo quiero averiguar cuánto consume esa lamparita, se hace un traspaso de los valores. ¿Sí? Yo quiero saber la intensidad, tengo que pasar al parámetro de resistencia, ¿sí? Dividiendo el voltaje, me quedaría esto, que la intensidad del amperaje es voltaje sobre resistencia. Si el voltaje es 12 volts y la resistencia es medio ohm, 12 dividido 0,5 da 24. O sea, si yo usara simplemente la ley de Ohm, yo tendría que la intensidad en este circuito, la intensidad de corriente y el amperaje, para una lamparita que tiene medio ohm, tendría 24 amperes de consumo. ¿Sí? Ahora, 24 amperes para una lamparita es muchísimo. Yo agarro una lamparita piojito de tablero, le mido la resistencia y tiene medio ohm. Entonces digo, ¿una lamparita piojito de tablero consume 24 amperes? No, no consume ni 100 miliamperes, 0,1 amperes. ¿En qué le estamos cerrando? ¿Sí? La ley de Ohm funciona para todo, para esto también funciona. Lo que pasa es que acá no estamos teniendo en cuenta que la lamparita sufre un cambio físico al cambiar la resistencia. La lamparita tiene un filamento de tungsteno. Cuando yo la mido con el tester, está fría, me marca medio ohm, pero cuando yo la alimento, enseguida se pone incandescente y la resistencia se eleva muchísimo. Entonces por ahí la resistencia pasa a tener, vamos a poner 120 ohms. De 0,5 se fue a 120. ¿Está? Entonces, si se fue a 120 ohms, 12 volts dividido 120 da 0,1 amperes. Ahora sí lo creo. Quiere decir que el valor de resistencia puede cambiar en un circuito electrónico cuando pasa corriente por el circuito electrónico. Y podríamos decir, no es lo correcto del todo, pero nos va a servir como explicación, que cuando hablamos de impedancia, estamos hablando del valor de resistencia que toma un circuito cuando pasa corriente por él. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre lo que es impedancia y resistencia de un circuito? Perfecto. A veces cuando nosotros compramos un multímetro, un tester, dice, no, tenés que comprarte un multímetro de alta impedancia. ¿Qué significa que sea de alta o de baja impedancia? Por ejemplo, los multímetros viejos que eran de aguja, eran multímetros llamados analógicos, tenían baja impedancia. ¿Sí? Y los multímetros digitales son de alta impedancia, son de 10 megaohm de impedancia. ¿Qué es esos 10 megaohm? Bueno, para el caso de, cuando hablamos de impedancia de un multímetro, estamos hablando de una función del mismo tester, ya que el tester no puede medir directamente el valor de resistencia de un elemento. ¿Sí? O sea, tiene que hacer cálculos matemáticos a través de la ley de Ohm. Si tengo que medir resistencia de un elemento, bueno, se dice que hay que inyectarle un voltaje. Vos fíjate que la computadora de inyección, para poder medir un sensor de temperatura, le tiene que inyectar un voltaje para que el sensor genere una caída de tensión a ese voltaje y con ese valor leído de caída de tensión saber qué temperatura tiene. Entonces, en realidad, es una medición indirecta de la temperatura
a través de la caída de tensión que produce el cambio de resistencia. El tester cuando mide hace lo mismo, tiene que mandar un pequeño voltaje al circuito, analizar la caída de tensión que genera ese circuito y con eso establecer el valor de resistencia por cálculo. Entonces, cuando nosotros decimos que el tester tiene 1 megaohm de impedancia, lo que realmente estamos diciendo que el tester tiene que inyectar 1 volt cuando tengan que medir un circuito de 1 megaohm. Si 1 megaohm son 1.000.000 de ohms. Y sería algo como esto. A ver si puedo hacerlo aquí. Si yo digo que tiene 1 megaohm de impedancia, lo que voy a estar diciendo es que tengo que entregar, o sea, cuando tenga que medir un circuito de 1 megaohm, lo que va a hacer el tester es entregarle a ese circuito, ¿cuánto había dicho? 1 volt, 1 voltio. Ese tester, cuando tenga que medir un circuito que tenga 100K, 100 kilo ohms, o sea, 1 megaohm son 1000K, 0,1 megaohm son 100K. Lo que va a tener que entregar este tester es 0,1 voltio. Mientras que si yo tengo un tester que tiene 10 megaohms de impedancia, lo que me está diciendo, esperen que estamos haciendo lío acá con los dibujitos, que si tiene que medir algo que tiene 10 megaohms, va a entregar 1 voltio. Si tiene que medir algo que tiene 1 megaohm, va a entregar 0,1 voltio. Ahora va a aparecer en su pantalla. Espero que termino de escribir. Y si tengo que medir 100K, va a entregar 0,01 voltio. A ver si se ve. Ahí está. Entonces, un tester de 10 megaohms va a entregar para, por ejemplo, 1 megaohm, la décima parte del voltaje que entregaría un tester con una impedancia de 1 megaohm. En ciertos circuitos electrónicos, que el tester me entregue un voltaje para hacer una medición puede alterar la lectura de medición o dañar los circuitos electrónicos. Sí, igual no pasa nada. Generalmente la electrónica de una computadora de inyección está bastante protegida. O sea, no quiere decir que si agarro un tester analógico y me pongo a hacer mediciones en los circuitos integrados, yo pueda dañar un circuito integrado. ¿Sí? Pero lo que estamos hablando es que cuanto más impedancia tiene un tester, menos voltaje entrega para hacer una medición de resistencia. ¿Se entendió más o menos cuál es el concepto de impedancia de un multímetro? Vamos a ir mechando, a medida que vayamos avanzando con el curso, conceptos de electricidad, de electrónica, a medida que lo vayamos necesitando para que no sea muy pesado. Lo que tiene la electrónica es que tiene mucha teoría. Entonces, a medida que necesitamos algo de teoría, para entender algo puntual, la vamos utilizando. Porque va a ser el mejor método de aprendizaje para no cargarnos demasiado de teoría. Perfecto. Volvamos a nuestro esquemita. Entonces, volviendo a este adaptador de impedancia, es porque justamente los circuitos que maneja una placa de sonido es para una impedancia de 4 a 8 ohms. ¿Sí? Hay placas de sonido que son para 4 ohms, hay placas de sonido que son para 8 ohms. ¿Sí? Y cuando yo lo estoy conectando a una computadora de inyección,
que está esperando otra impedancia, porque el sensor de RPM que tendría conectado sería por ahí de 1000 ohms. Entonces, esa diferencia de impedancia hace que la señal no sea perfecta, ¿sí? Que se deforme. Y por lo tanto puede ser que cuando yo se la quiera inyectar en una computadora, en el banco de pruebas, como está muy deformada, no termine generando la salida de pulsos de inyección, o por ahí la genera pero en forma sincrónica, como si fuera una falla de computadora, y no, es que estamos inyectando mal la señal de RPM. ¿Correcto? Fíjense que el programita de este Crankwell Pulser y este cablecito, este adaptador, ya alcanza. A veces no hace falta ni poner el adaptador, depende de la calidad de la placa de sonido. Acuérdense que si yo, por ejemplo, estoy con el programita generando la señal de salida y la computadora no me inyecta nada, no me genera pulso de inyección, no genera pulso de encendido, yo puedo jugar con la amplitud de la señal, o sea, el alto de la señal, el voltaje que va a tener la señal, jugando con el volumen de la PC. Cuanto más volumen le doy, más amplitud tiene, o sea, más altura. ¿Sí? La frecuencia, la cantidad de pulso lo va a determinar cuando yo le puse al programita las RPM. ¿Sí? Le puse que genera 850 RPM, bueno, esa es la frecuencia. RPM es de revoluciones por minuto o pulsos por minuto, y frecuencias son pulsos por segundo. ¿Sí? Pero son los dos a base de tiempo. Pero el alto de la señal puede variar. Generalmente cuando nosotros hacemos una comprobación de un sensor de RPM en el auto y solamente dispongo de un multímetro, la función que se utiliza del tester, como mejor función disponible, es la medición de voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Yo pongo el tester en voltaje de corriente alterna porque lo que va a generar la señal de RPM es una señal inductiva, y el tester me va a hacer un cálculo aproximado de esa señal. Realmente es la cuarta parte del valor real. O sea, si el tester me muestra que tiene 200 milivolts de altura, en realidad si yo la miro con un osciloscopio, que es una forma correcta de medir esta señal, la altura o amplitud, que es lo mismo, sería de 4 veces más. Si marca 200 en el tester, bueno, en el osciloscopio generalmente me marca 800. ¿Está? Porque el tester está preparado para medir voltaje de corriente alterna en circuitos de corriente domiciliaria, donde la corriente alterna es de 220 volts y trabaja con una frecuencia de 50 a 60 Hz. Pero si yo genero una corriente alterna, un voltaje mucho más bajo, estamos hablando de 200, 800 milivolts, y una frecuencia muchísimo más alta, ¿sí? Que puede ser de justamente 800 Hz en el momento de arranque. Acuérdense que cada pulso que pasa, o sea, cada diente que pasa es un pulso. Y si la rueda dentada tiene 60 dientes, una sola vuelta, una sola RPM ya son 60 pulsos. ¿Sí? Si estamos dándole arranque y está girando 200 vueltas el volante por minuto, 200 RPM en el momento de arranque, y en cada vuelta tengo 60 dientes, en realidad son 1200 pulsos, sería 1,2 kHz. La frecuencia no va a variar en la comprobación en el banco, porque se la dimos con el programa, pero sí la amplitud, y la amplitud la voy a variar con el volumen. El tema es que si la impedancia está desajustada y yo le doy mucho volumen, se empieza a distorsionar. Es como agarrar y subir el volumen a un parlante que tiene una potencia menor a la que el amplificador da. Entonces empieza a distorsionar, el parlante empieza a generar un sonido no deseado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un nivel de tensión superior al que puede soportar el circuito. ¿Está? Y con el caso de la computadora va a pasar exactamente lo mismo. Se empieza a distorsionar, la señal se deforma, la EQ no reconoce, y por ahí vos le das las masas, le das las alimentaciones, la señal de RPM distorsionada, y la computadora no hace nada tampoco. O puede pasar, ojo con esto, que cuando la señal que nosotros inyectamos no es perfecta, por ahí te dispara cosas raras. Te hace pegar el relay de bomba, queda pegado, pero no dispara ni inyección ni encendido. ¿Sí?
O puede pasar que de repente vos ves y disparan las dos bobinas de encendido y un solo inyector. Y dices, falta el pulso de 3 inyectores. O tenés 3 inyectores y falta de uno. Y en realidad no es un defecto de la computadora, sino es que a la señal, al no estar correcta, la computadora desincroniza las señales de salida. Está de mucho cuidado con eso. ¿Sí? Generalmente, lo ideal es tener un generador de señal como corresponde. Pero para empezar nos va a servir este programita y este cablecito que nos va a dar una señal bastante real. Igualmente, sería ideal de que acompañe a nuestro diagnóstico un instrumento importante como es el osciloscopio, ¿sí? Porque incluso si yo pongo un osciloscopio, tengo la computadora conectada a la salida de auricular de la PC y yo pongo un osciloscopio en los dos cablecitos que están generándose la señal de RPM, yo veo la señal y puedo subir y bajar el volumen y ver qué altura tiene, qué voltaje tiene la señal y si se está distorsionando. Entonces yo puedo ver que si la señal es igual a la que estaría generando la computadora, entonces las salidas de la computadora deberían estar disparando perfectamente. ¿Sí? Si la señal que le estoy inyectando, vista en el osciloscopio, está toda deformada, los pulsos no son sinusoidales perfectos, y la computadora no dispara o dispara asincrónico o en forma ilógica, bueno, puede ser que el problema no es la computadora, sino la señal que yo estoy inyectando. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. El osciloscopio me permite comprobar que la señal que yo le inyecto es la señal correcta. A su vez hay otros programitas que se pueden complementar que de la salida de mismo de audio a través de la entrada de micrófono en realidad. Tengo la salida de audio y una entrada de micrófono. No todas las notebooks muchas no tienen un plug de micrófono externo, pero las PC muchas sí. Entonces, ¿qué hago? Tengo el programita que genera la señal de RPM y otro programita que emula la señal de un osciloscopio, leído a través del micrófono, también con un adaptador de impedancia, con un circuito de protección, pero entonces tengo la señal que genera el programa monitoreada en forma gráfica por otro programa que emula la función de osciloscopio para la salida de audio, ¿sí? O entrada de audio en este caso por micrófono. Así que eso está bueno. Pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ese osciloscopio que se usa a través de la salida de la entrada de micrófono de la PC es para voltajes pequeños. No va a servir para ver un pulso de inyección. ¿Está? No aguantaría la placa de audio. Podemos quemar la placa de audio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Así que necesitamos conseguir, en el caso de necesitar el adaptador de impedancia, porque nuestra placa de sonido de nuestra PC no da, un transformador de 8 ohms a 1K. Recién yo vi, no sé si fuiste Luis, que me hiciste una pregunta con respecto a que si no se consigue ese transformador, si se puede poner otro. Sé que hay otro. Yo no me acuerdo bien, pero hay algo que se pone como reemplazo. Déjame buscar. Sé que hay algo, no sé si es un transformador de video o de audio en algunas radios viejas. Y averiguo. Vos, Juan, no pudiste ver la explicación del generador de RPM. Bueno, termino la clase y cuando me mandan el video te lo mando. Porque a vos solo, Juan, te pasó, o a los demás también no pudieron ver la explicación del generador de RPM. ¿Los demás lo vieron? Luis tampoco lo pudiste ver. Bueno, después les mando el video. Lamentablemente hay, en lo que es capacitación a distancia, a veces el tema de la conexión de internet puede jugarnos estas malas pasadas que se pierdan una parte de la información. Por eso les mando los videos.
Ahora en un rato les mando los links de los otros dos y este se va sumando. Apenas me lo manden. Generalmente la gente de Wormhole, que es el que nos da esta sala virtual, me mandan a mí un mail avisando de cuándo está el video listo. A veces puede tardar 24 horas, ¿sí? Entonces recién cuando tenga el video, ahí lo subo a YouTube y les paso el link. Seguramente entre hoy y mañana, hoy a última hora mañana, estoy pasando el de hoy. Y les mando los links de los anteriores. Así ya lo tienen. Bien, o sea, la clase, me parece que la capacitación, nosotros vamos a tener que hacerla con el repaso sí o sí de los videos, ¿sí? O sea, acá por ahí pueden verme en vivo y hacerme preguntas y si se pierden alguna parte, que después puedan repasar el video. No nos va a quedar otra alternativa por ahora. Yo igualmente voy a tratar en la semana que viene de comunicarme con la gente que me da el servidor para ver si podemos ampliar más el ancho de banda y que por lo menos desde acá ya no haya problemas, ¿sí? Que con eso reducimos bastante la posibilidad de que se entrecorte el audio o las imágenes. Bueno, antes de terminar la clase quería hablarle un poquito de algunas cosas de electrónica. Ya tenemos que empezar con esto. Acá yo tengo una placa de una computadora que se llama Marelli, no, perdón, acá tengo una de Chevrolet Corsa, 8 válvulas, es un pedazo de placa en realidad, y me encuentro con este componente, ¿sí? Este círculo agarrado con un alambre bien fuerte, soldado el alambre, pero es como una especie de capacitor gigante, ¿sí? Y acá vemos una placa de un Marelli G8, que donde iba ese elemento, fíjense que está todo quemado. Miren del otro lado de la placa. Esto es casi ya irreparable. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó ese elemento? ¿Y por qué está atado de esta forma? ¿Por qué está soportado a través de un alambre soldado como si pasara algo peligroso? Y sí, fíjense cómo quedó la placa. Ese elemento, acá tengo otra, a ver, de este lado. Acá iría. Ese elemento se lo llama varistor. El varistor es un elemento de protección de sobretensión. Puede pasar, o sea, cuando le dan un cargador de batería, un arrancador, o que haya pasado un problema que puede ser común, de tener un borne de batería flojo y de repente con el auto en marcha es como hubiera desconectado el borne y el regulador de tensión se disparó. Este elemento, el varistor, lo que hace, está conectado a la entrada de positivo de la computadora, donde entran los 12 voltios, una pata y la otra pata está puesta a masa. ¿Qué hace el varistor? El varistor está calibrado a un voltaje, por ejemplo 14 volts. Si en algún momento hay más de 14 voltios, es como decir, empieza a ponerse en corto a masa para que en el circuito no haya más de 14 voltios. ¿Sí? Si de repente se dispara el alternador a 17, le sobran 3 voltios. Los tiene que bajar, y lo que hace es poner en corto los 17 parcialmente a masa, para que al circuito electrónico le sigan entrando 14. Provocar una caída de tensión para proteger a los elementos electrónicos. Pues si los elementos electrónicos de la placa trabajan con un máximo de 16 volts y entraban 17, se quema toda la placa, ¿sí? Todo lo que tenga esa alimentación principal. Sobre todo el regulador de voltaje a 5 voltios. Un micro no funciona con 12 voltios, funcionan con 5 generalmente. Esos 5 lo da el regulador de tensión.
El regulador de tensión, si entran 5, 7, 10, 15 voltios, salen 5. Pero si entran 17, por ahí salen 17. Y al salir 17 te quema el micro, la memoria, el resto de los integrados. Entonces, para que no pase eso, se pone un elemento de protección que se llama varistor. Cuando a ustedes les venga una computadora donde el varistor explotó y ya tenemos un daño muy grande en la placa, ¿sí? Hay que investigar la causa, si es un borne de batería flojo, sulfatado, puede pasar que estén entre vasos de la batería, los puentes que están arriba estén medios cortados, por ahí en frío, cuando vos le das arranque, arrancó, porque estaba haciendo contacto, tomó temperatura, dilató, se abrió los vasos entre sí, como haber levantado el borne de batería. Por lo tanto, una batería puede provocar este tipo de falla. Acá hay un poquito de teoría de lo que es el varistor en sí, ¿no? Dice, elementos de protección en un circuito eléctrico. En todo circuito electrónico encontraríamos medidas de protección para evitar daños a causa de una sobrecarga, cortocircuito e inversión de tensión. El varistor es solamente para sobrecarga, ¿sí? El inversor de tensión, en caso de inversión de tensión, realmente se utilizan diodos. Y cortocircuitos puede haber también. El varistor también podría ser un cortocircuito. ¿Sí? Después vamos a ver que hay otros elementos. El primer elemento que vemos entonces se llama varistor. Los varistores suelen usarse para proteger circuitos contra variaciones de tensión al incorporarlos en el circuito de forma que cuando se active la corriente no pase por componentes sensibles. Un varistor también se reconoce como resistor dependiente de voltaje o VDR. ¿Sí? O sea, cuanto más voltaje le llega, se pone menos resistivo y lleva parte de la corriente a masa. Si es muy brusco, si de repente aparecieron 20 voltios, hace un corto a masa, se pone incandescente y explota. Y hace ese daño a la placa. ¿Está? ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que de repente nos traiga una computadora así quemada. Para restaurar todos los circuitos que están alrededor, la única forma es tener otra placa y ir investigando cada una de las pistas que falta, de qué punto a qué punto van. Por ahí tengo que hacer más de 20, 30 reparaciones. Y supongamos que, bueno, le pongo de vuelta un varistor nuevo, hice esas 20, 30 reparaciones con cables puente y se la doy al cliente y le vuelve a explotar. No está bueno. Entonces yo tengo que saber que cuando viene una placa con ese daño es porque o le dieron con arrancador de batería, le dieron con cargador, o hay un problema en la batería o en el regulador de voltaje que se dispara. Antes de colocar la computadora hay que solucionar eso. ¿Sí? La función del varistor es conducir una corriente significativa cuando el voltaje es excesivo. Cuando la tensión en el varistor está por debajo de su voltaje de disparo, este funciona como un dispositivo regulador de corriente a operación normal, por lo que los varistores generalmente se usan como supresor de picos de tensión también. Si por algún momento hay un pico de tensión, el varistor deriva la corriente que se generó a masa y mantiene el voltaje de alimentación al circuito electrónico. Típicamente su tiempo de respuesta está en el orden de 5 a 25 nanosegundos. ¿Sí? O sea, un nanosegundo es la milésima parte de un milisegundo. O sea, el tiempo de respuesta es rápido, porque si es muy lento, se generó un voltaje mayor, dejó unos milisegundos pasar ese voltaje mayor al circuito y lo quemé todo. Entonces tiene que tener una alta respuesta a ese cambio brusco de voltaje. Y acá dice, y su voltaje de activación está comprendido entre 14 volts y 550 volts. Claro, esto estamos hablando de resistores del mercado, ¿sí? Si hablamos de una computadora de inyección, son varistores de 14, varistores de 16, puede haber de 15, 16, ¿sí? De 14 estaría siempre medio exigido, porque nosotros tenemos vehículos donde la tensión de batería está en 14,2, 14,4. O sea, ya con ese voltaje está derivando parte de
de la corriente a masa y el varistor estaría con temperatura ya, ¿sí? Sin embargo, su confiabilidad es limitada ya que se degradan con el uso. Su costo es bajo comparado con otros dispositivos protectores, como los diodos supresores de avalancha de silicio, ya vamos a ver de qué son, y poseen buena disipación de la energía eléctrica indeseable. El varistor se coloca en paralelo al circuito a proteger y absorbe todos los picos mayores a su tensión nominal. El varistor solo suprime picos transitorios si es sometido a una tensión elevada constante, como poner un cargador de batería o que se haya disparado el regulador de voltaje del alternador, se destruye. No hay dudas, ¿sí? Ahí la placa está como testigo. Para comprobar su estado, debemos medir su resistencia. Si se lee una resistencia prácticamente infinita, el varistor sigue estando en buen estado. Si se lee una resistencia muy baja, el varistor está quemado. Así es como se hace la prueba. ¿Está? O sea, un varistor quemado generalmente puede provocar una gran caída de tensión mayor, ¿sí?, a la que tiene que hacer la regulación. Supongo que está para que regule 14 volt y solamente deja pasar 9. El varistor se pone incandescente, se pone muy caliente y me bajó el voltaje de toda la placa y por ahí ya no funciona. Puede provocar fallas también, ¿sí? Generalmente cuando sufre picos de tensión constantes y está sobrecalienta varias veces, puede tener este defecto de que me esté poniendo en corto a masa la alimentación positiva hacia la parte electrónica misma de la unidad de control. Vos, Leonardo, tenés uno con problema en un Daewoo Lanos. ¿Le pasó lo mismo? O sea, explotó el varistor. Es una placa parecida a las de Chevrolet Corsa. Es algo como esto. A ver, ahí estamos. Y bueno, pero ¿y que está quemado, está explotado? Pues si está explotado, bueno, hay que sacarlo. Si vos lo sacás, ajá, bien. Si está explotado, bueno, primero el problema no era la computadora, sino que el problema estaba en la tensión de alimentación del circuito eléctrico del auto. Y después en el mercado se consiguen esos azules que ven ahí en el dibujo de al lado de la explicación. Tienen que pedir uno de 14 volts. Generalmente son más chiquitos, aguantan menos corriente, pero sirven como reemplazo. Bueno, ¿se entendió la clase de hoy? A medida que vayan avanzando las clases vamos a ir metiendo componentes electrónicos, porque después vamos a tener que empezar a reconocerlos a estos componentes sobre diferentes placas, ¿sí? Lo importante es, bueno, me falta, bueno, linkearle los videos para que vuelvan a verlos y ver cómo les hago. Puedo hacer el mismo método, fíjense si a todos les llega el programita ese de Cranwell, y si a alguno no le llegó me lo pide por mail. Acuérdense de mandarlo a cualquier comunicación conmigo, porque va a ser más rápido, a mi mail personal, ¿sí? Se los anoto acá para que lo tengan, ¿sí? Cualquier consulta a ese mail, que ese lo respondo más rápido. Por ahí los del instituto tarda un poco más. Bueno, espero que se haya entendido la clase de hoy y bueno, a seguir trabajando. Ya el viernes que viene ya estamos con la cuarta clase y en estos días le estaré pasando lo que falta también para armarse el banco de pruebas. ¿Sí? Yo ya tengo las fotos, tengo todo, me falta mandárselo. Les mando un abrazo y un muy buen fin de semana, ¿sí? Que la pasen bien y será hasta el viernes que viene. Nos vemos.